Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Esto que llega gracias a internet a todo el mundo. Vamos a dar una primicia en este vídeo para aclarar algunas cuestiones de lo que llamamos esoterismo, que muchas veces se relaciona con las pirámides. Yo trato de quitar el tema esotérico, quitarlo del tema piramidal, porque se presta para muchas confusiones, pero bueno, es momento de aclararlas. Vamos a empezar con la palabra esoterismo. ¿Qué es algo esotérico? Algo esotérico, eso significa dentro, teros, tratado, asunto, investigación. Entonces, esotérico es algo que estudia lo de adentro, aquella parte oculta, aquella parte que la mayor parte de las personas no perciben, que no ven. Alguien describió lo exotérico, que también a veces se confunden los términos, ¿no? Exo es afuera, eso es adentro. Lo exotérico es lo que todo el mundo sabe o cree saber, es decir, todo lo que la sociedad cree, los conceptos generales, ordinarios, normales, que no quiere decir que no sean válidos, pero muchas veces en lo exotérico el conocimiento es, si no errado, parcial. Entonces, en lo esotérico lo que tenemos es una verdad profunda. Es decir, no hay en el esoterismo no hay errores, no hay equivocaciones, porque lo esotérico es aquello que ha alcanzado el esoterista a través de una búsqueda de la verdad. Por lo tanto, lo esotérico suele ser real. También hay un falso esoterismo. Por ejemplo, si utilizo el tarot para hacer adivinación, es un falso esoterismo. Lo cual no quiere decir que el operador que tira las cartas no esté utilizando cosas válidas. No quiere decir que no logre resultados, pero no los logra por el tarot, los logra por su psicología, los logra por su intuición, a veces lo logra por clarividencia, a veces por sentido común, a veces por un sentido común con un coeficiente intelectual muy alto que le permite deducir una serie de cosas de la persona, pero no son las cartas. No son esos dibujitos, porque además el tarot está totalmente tergiversado. El tarot viene de la misma civilización que creó las pirámides. Entonces, empezamos a encontrar que entre las pirámides y el esoterismo ciertamente hay una enorme relación, una estrechísima relación. Pero no se nos tiene que confundir a los piramidólogos con esoteristas, porque no todos lo son. Yo sí lo soy, por necesidad, por mi carrera investigativa. Mi parte de la antropología ha sido sobre todo la parte esotérica de la antropología. Es decir, los que estudiamos las antiguas religiones, los antiguos ritos, mitos, leyendas y todo lo que hace a la psicología de los pueblos antiguos. De hecho, soy creador de una escuela que se llama psicoantropología. No ha quedado así muy registrado en las universidades porque cada uno enseguida que coge una línea dice, ay, yo creé esto, yo inventé esto. Bueno, pero yo soy el pionero, sinceramente, en estas investigaciones donde dejamos de estudiar simples huesos viejos para empezar a tratar de entender cómo pensaban realmente esas civilizaciones. Esta escuela la creé hace más de 30 años, siendo todavía un estudiante, discípulo de un gran antropólogo que fue Jacques de Molay, quien también me alentó a seguir en la búsqueda de las pirámides, cosa que él no podía porque no se puede, necesitamos, como digo yo, 800 años para responder solamente las preguntas que ya tengo formuladas. Entonces, vamos a continuar con la parte esotérica y buscando las relaciones que hay entre, por ejemplo, cómo pensaban los egipcios, que construyeron las pirámides, y los que ocuparon Egipto después. Porque hay un error muy grave al pensar que fueron los faraones quienes descubrieron el poder piramidal, quienes construyeron las pirámides. Porque para construir esas pirámides hay que saber cosas que los faraones, de los cuales tenemos historia conocida,
no pudieron hacerlas. Es importante destacar, y esto lo he denunciado públicamente, y además, fíjense qué importante que es esto para los estudiantes de arqueología, antropología, egiptología. Esto es una denuncia pública que estoy haciendo, una denuncia pública con todos los efectos legales que corresponda. Yo me atengo a ellos y a ellos se tendrán que atener los que a quienes yo acuso, aunque no con nombres y apellidos. Yo acuso a la mayor parte de los académicos de la antropología, de la arqueología y sobre todo de la egiptología oficial, de engañar deliberadamente a los estudiantes, de imponerles teorías como si fueran dogmas académicos que son iguales que los dogmas de fe, totalmente inútiles. Porque, y esto lo digo que puede tener efectos legales, porque no es el caso mío, porque yo hace mucho que me distancié completamente, ya muchas décadas de escindido de la academia oficial, pero por ejemplo un estudiante de arqueología o de egiptología que se gradúa ahora mismo, mañana puede comenzar a preparar un juicio contra la universidad y pedirles la reparación por daños y perjuicios por todo el dinero gastado en aprender un montón de mentiras, que no le van a servir en lo práctico en absoluto para nada, que solo le servirían para recuperar algo de dinero viviendo de unas clases en una universidad repitiendo las mismas mentiras. Es decir, hay un momento en que hemos sido, un largo momento en que hemos sido los investigadores heterodoxos, perseguidos, burlados, calumniados, y se nos han cerrado puertas, es decir, se nos ha hecho toda clase de boicot. Bien, pues es momento que esas cosas se reviertan. Como es momento que por trabajar con pirámides y utilizar el efecto piramidal, incluso con unos resultados maravillosos y harto evidentes, se nos ha acusado de todo, de estafadores, de mentirosos, de inventores de historietas, de lo que sea. Y justamente ahora es donde empezamos a revertir esto, por todas las cuestiones legales. Yo les he pedido muchas veces a los escépticos con el tema piramidal que me hagan un juicio. Esto obligaría a un juez a llamar a unos peritos a efectuar los experimentos que otros se niegan a realizar, porque es muy fácil desde un escritorio escribir tonterías o desde un vídeo hablar barbaridades, ¿no? Es muy fácil hablar, pero no es fácil hacer experimentos, no es fácil gastarse todo lo que uno tiene durante décadas para lograr comprobar una verdad, no para ver si esto funciona y le saco dinero ni cosas por el estilo como algunos todavía creen. Pues no, en absoluto. Mi tarea ha sido la de investigar y nada más, en todos los campos donde he podido, pero siempre más o menos relacionados. Entonces, hoy en día, y a los efectos legales que corresponda, un estudiante de estas ciencias como la antropología, la arqueología y sobre todo la egiptología, pueden denunciar a sus universidades ante un juzgado y que demuestren que lo que se les ha enseñado es real. Y entonces pues van a caer unas estructuras que ya tienen que caer porque la humanidad se está perdiendo por todo ese montón de mentiras que tiene como verdades oficiales. Se está perdiendo cosas tan extraordinarias como la curación de las enfermedades reumáticas utilizando el efecto piramidal, como la desaparición entre 1 mes y 2 meses de todos los casos de fibromialgia tratados. La fibromialgia es un problema muy grave porque es difícil de detectar, difícil de diagnosticar. Las personas que la padecen saben muy bien que la mayor parte de los países ni les paga la seguridad social por tener este problema, y es un problema del cual nosotros conocemos la etiología. Indudablemente quienes construyeron las grandes pirámides y nos dejaron este precioso legado no fueron unos tontos faraones ni megalómanos que iban a hacer semejantes aparatos para meter un cadáver. De hecho, no hay cadáveres en las pirámides. Nunca se descubrió un cadáver en una pirámide. Nunca se descubrió un cadáver en una pirámide. Que ha habido unas instalaciones que se han hecho posiblemente más o menos relacionadas, como se dice en Palenque, un astronauta, ¿no es cierto? Hay una momia, posiblemente de un astronauta por la figura de la losa. Pues lo que hay encima no es una pirámide. Perdonen.
no es una pirámide la de Palenque, es otra construcción. Una pirámide es una forma muy concreta. Miren en internet, no la tengo aquí a la imagen, pero miren en internet la pirámide de Palenque y verán que no es una pirámide. Esto es como si me dicen que un triángulo es una pirámide. No, un triángulo es un triángulo. Una pirámide necesita, para ser de base triangular, mínimamente 3 triángulos y un triángulo de base, 4 triángulos. Y para hacer una pirámide cuadrangular necesito 4 triángulos y una base cuadrada. Entonces, pongamos los términos en condiciones, porque si no nos ponemos de acuerdo en esos términos, hay una confusión tremenda. Volviendo al esoterismo y las pirámides. Sí, las pirámides corresponden a una ciencia esotérica. ¿Por qué esotérica? Esotérica en este momento, porque no la conoce la mayoría, y estamos tratando de que la conozca. Los esoteristas no somos ocultistas. Los esoteristas no buscamos esconder nada, no buscamos ocultar, sino que lo oculto se haga visible. Somos investigadores científicos, somos divulgadores y tenemos una actitud de servicio, porque sabemos que mientras más instruida es una sociedad, menos factible de ser esclavizada. Bueno, sí hay unos antecedentes, pero son de la década del 20 y del 30, cuando las farmacéuticas comenzaron a incidir en el estudio de la medicina y se provocaban cosas muy graves. Entonces algunos médicos pues denunciaban el haber sido mal enseñados en la universidad, porque sus pacientes se morían por la aplicación de esas técnicas. Luego eso continuó y continúa hoy en día. La mayor parte de los médicos, lamentablemente, son vendedores de medicamentos, más que médicos. Entonces, la medicina está dividida en un porcentaje muy alto de asesinos a sueldo y una parte de verdaderos héroes de la medicina, porque el que hace su trabajo dentro de un estado de conciencia donde realmente se respeta el juramento hipocrático es un médico, de verdad, y son verdaderamente, más al saber cómo funciona lo que yo llamo la farmacia, al saber cómo funciona, pues más difícil es para un médico verdadero, un médico de vocación, un médico que siente la medicina como lo que realmente es más difícil interactuar, trabajar junto con los otros. Además, como estamos en algunos países, pues no es posible que un médico atienda a 20 personas diarias. Es una barbaridad, o sea, no debería ser, no puede ser así. No puede ser así, no es porque falten médicos. Lo que falta es un sistema político honesto, nada más, porque hay muy buenos médicos y hay muy buena medicina. Y hay grandes investigadores investigadores médicos a los cuales se les van cerrando, en beneficio de las multinacionales de la farmacia, se les van cerrando las puertas, no se les deja desarrollar aquellos descubrimientos que van teniendo y que van haciendo. Hay gente que trabaja con algo que nosotros descubrimos ya hace mucho tiempo en relación a las pirámides, las cámaras hiperbáricas. Las descubrieron por causa de que los buceadores empezaban a encontrar unos alivios muy interesantes a algunas enfermedades. Si bien no es el curativo total, es el mejor paliativo que existe, y en algunos casos puede que llegue a ser curativo la cámara hiperbárica. Y sin embargo, a esos médicos no se les ha dado todo lo que se les tenía que haber dado para que sigan desarrollando eso. Cosa que nosotros lo descubrimos en la pirámide de Enutzen. Todas las pirámides pequeñas de Giza, que son 6, de las que quedan actualmente, habían más. Solo quedan las 3 grandes pirámides, mal conocidas como Keops, digo mal llamadas porque no tenían nada que ver con estos nombres realmente inventados en cuanto a faraones. Keops, Kefren y Micerinos, Jafra, Menkaura, Jufu, Jafra y Menkaura. Estos 3 faraones, cuya existencia también es bastante dudosa. Sabemos que existió algo parecido, pero todo lo que hay es teoría, es decir, hasta los nombres de los faraones son falsos en la gran mayoría de los casos. El cartucho de Ramsés II, que pueden ver, si buscan cartucho Ramsés II, van a ver, porque es el símbolo más recurrente en todo Egipto. Tiene un significado que no tiene absolutamente nada que ver con Ramsés II. No dice ahí Ramsés II. Dice, desde el amanecer hasta el anochecer, la energía del chacal perdura.
Ese es lo que dice ese cartucho tan importante, pero el que no es esoterista no tiene ni idea de lo que significa eso. Y es una de las advertencias tan importantes como la que más, por lo cual está grabada en infinidad de templos, grandes estatuas, obras en las que Ramsés II no tuvo nada que ver y dice, no, es que Ramsés II vino y le puso su sello porque él más o menos arreglaba las cosas, entonces dicen era un gran reparador hacía reformas, reparaciones, o simplemente quería decir esto lo hice yo. Bueno, eso es una tontería absoluta porque eso le hubiera significado demoler medio templo en algunos casos, derrumbar todas las columnas para poner en algunas rodajas, cuando estamos hablando de jeroglíficos y grabados que están en bajo relieve a una profundidad de varios centímetros, que no es pasar una goma, borrar y escribir encima. Entonces, pues estas cosas revelan lo absurdo de la egiptología oficial, una egiptología que nos está impidiendo la difusión masiva de lo que ya sabemos y la realización de mejores investigaciones sobre el legado que nos ha dejado Egipto. Esperamos que este nuevo gobierno que tiene, este gobierno flamante que tiene Egipto, permita a investigadores de todo el mundo desarrollar esta nueva egiptología, esta egiptología heterodoxa, que no conviene a unos pocos señores de las universidades, pero sí conviene a Egipto, porque todo el mundo querrá volver a ver en Egipto otras explicaciones. Querrán volver, como vienen conmigo los grupos de gente, a tener unas explicaciones que no pueden dar los guías, porque los guías no han sido instruidos con una mentalidad abierta, sino con un cuento infantil absurdo del que mucha gente sale con mucho desagrado, y muchos turistas me lo han dicho muy concretamente. No vuelven a Egipto porque no pueden volver a escuchar semejante cantidad de tonterías. Es decir, estamos viendo unas obras monumentales. Cuando va un albañil a Egipto, y este albañil, que sabe perfectamente lo que es hacer un alicatado y lo que es intentar dibujar o grabar en un alicatado para luego con un cincel arreglar o hacer alguna cosa estética, y aun cuando se usen moldes y plantillas, tan complicado es que cuando lo miran en Egipto, donde tenemos con seguridad más de 1 millón de metros cuadrados de paredes con grabados y jeroglíficos, sin contar dinteles ni columnas, más de 1 millón de metros cuadrados con una perfección increíble, pues eso es alucinante. Eso no es obra de albañiles, es obra de artistas, además con una alta tecnología. Porque, como dijera cierto amigo mío, pretender que el templo de Edfu fue hecho todo con cincel por un montón de gente es como decir que la edición dominical del diario ABC fue hecho, bueno, hablemos de alguno mejor, fue hecho por... Luego corta eso. Que luego fuera hecho una edición dominical de un periódico de esa tirada, que fuera hecho todo a mano, por un grupo de escribientes, y todas las letras están igualitas. O sea, absolutamente imposible. Ni aunque hubiera existido en algún momento un ejército de Michelangelo Buonarroti, 100.000 Michelangelo Buonarroti trabajando en Egipto, ni aún así habrían podido hacer semejante obra, porque todo ello requeriría de una coordinación no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista arquitectónico. Y no solamente eso, sino que además los planos de planta de los templos de todo Egipto son correspondientes a circuitos electrónicos, megacircuitos electrónicos. Las columnas no son otra cosa que chips, que transistores. Los altares son... Nosotros hacemos microchips. Bueno, pues las aras, y en muchos casos hasta la forma que llevan, son las correspondientes a microchips. Solo que, en este caso, megachips. Más o menos con los mismos materiales. Es decir, basados en el sílice. Lo que yo explico en mi libro Revolución Terapéutica, Tecnología Sagrada de las Pirámides, es que todos estos templos son planos de planta. ¿Qué hacía yo cuando empecé a darme cuenta de esto? Me llamó la atención porque el llamado Rameseum, otra supuesta construcción de Ramsés II, tiene unas habitaciones muy estrechitas, así, que no cabe ni una cama, pero muy largas. Cabrían camas así, pero luego no puedes pasar ni por una, o sea, no tiene sentido ni para dormitorio. No son
dormitorios, no son despensas, pudieron haberlas sido, pero en todo caso unas despensas muy incómodas, muy raras, ¿para guardar qué? Y sin embargo cojo el plano de planta, le quito la referencia norte-sur y la escala, nada más, y la empiezo a enviar a los foros de electrónica. Y me dicen que es una placa base de así, asá, con una serie de referencias y empiezan a teorizar sobre qué tipo de placa base es. ¿Qué foro de electrónica y qué...? Foros de electrónica, ahora no me acuerdo los foros, tengo mogollón de foros. Miras en internet foro electrónica y te van a aparecer 16 o 17 ahora mismo en los de Google. Bueno, pues yo, de los más antiguos, igual mis mensajes aparecen por ahí. Bueno, entonces, resulta que toda esta gente me empieza a mandar respuestas y todos coinciden en que son placas base. Sí, para esto, para lo otro, más o menos así, y ya se formula una discusión sobre algo, dan por sentado, ninguno dice eso no puede ser una placa base. Cuando les dije que era el plano planta del Rameseum, bueno, fue la gran sorpresa, muchos me escribieron en privado ya para afinar detalles, porque esto es muy grosso. Decir, a ver, aquí no son los egiptólogos los que tienen que venir a decir esto fue tal y tal cosa, no, es un experto en electrónica. Porque luego paso otro circuito, por ejemplo, y me dicen, no sé lo que es esto, pero sin duda implica un controlador de impedancia, y me manda una placa de un controlador de impedancia, es decir, que un templete dentro de una pirámide es un controlador de impedancia. ¿Tienes alguna imagen que nos puedas...? Sí, luego vamos a ver algunas, luego veremos algunas. Entonces, toda esta ciencia de las pirámides, toda esta ciencia de los templos no tiene nada que ver con lo místico. Y aquí una aclaración muy importante respecto a los dioses egipcios. Los dioses egipcios no eran unas criaturas alegóricas, porque sí, unas deidades inventadas a las que se les rendía pleitesía con un delirio místico. Eso puede hacer esta civilización que a un crucificado que no se puede defender ni bajar de su propia cruz, pues se le adora, ¿no es cierto? Entonces esa es una psicología que no tiene nada que ver con la psicología de los egipcios, porque por lo menos dentro de esta civilización sabemos que nuestro Señor era una persona, que es un personaje histórico que hizo determinadas cosas, ¿no es cierto? Pero en Egipto no. En Egipto tenemos otros seres que tienen otras cualidades, incluso superiores, pero tenemos otros que aunque se vistan de personas, se los represente como personas, con una cabeza de halcón, no estamos hablando de un señor con cabeza de halcón. Estamos hablando de una alegoría, de algo didáctico, que para una mentalidad sana, de una civilización mentalmente, corporalmente, espiritualmente sana, es muy fácil darse cuenta porque no hay condicionamientos que lo impidan. Está representando que el humano, concepto general, tiene las propiedades del halcón. ¿Y cuáles son las propiedades del halcón? Mirar las cosas desde arriba. ¿Cómo puedo mirar las cosas? Hombre, con la conciencia. Cuando estoy representando a Osiris con el Eka, que significa magia, y el Nejej, que significa temblor, estoy representando el conocimiento. Y cuando estoy representando a su hermana y esposa, que es un incesto, pues no, es algo que está relacionado como hermano y como esposo, la ciencia. ¿Por qué? Porque están siempre unidos, porque hay una interrelación y un intercambio permanente. Son hermanos, ciencia y conocimiento, pero también son esposos, forman una especie de matrimonio, en el cual hay una realización, una concreción, que es el desarrollo de la conciencia, porque si junto ciencia y conocimiento, es decir, Osiris, conocimiento, Isis, ciencia, voy a desarrollar la conciencia, que es Horus. Entonces los dioses egipcios son, en su mayoría, alegorías, un mensaje didáctico, son un lenguaje, parte de un lenguaje esotérico, pero no es para que lo entiendan grandes sabios ni iluminados, es para que lo entienda gente normal, solo que sin los condicionamientos de los poco centrados cerebros de la arqueología y la egiptología oficial, donde por un lado están pensando a ver de qué voy a vivir, más preocupados en su supervivencia y en sacar dinero, ya para inclusive cuando escriben un libro lo hacen pensando en ganar dinero, no en difundir verdades. Están calculando cuánto van a vender a la clientela cautiva que son los estudiantes. Entonces, de ese modo no se pueden escribir libros que verdaderamente contengan verdades. Porque yo cuando estoy escribiendo un libro,
Me demoro a veces un año en escribir un pequeño libro, porque cada cosa que digo la tengo que corroborar, tengo que asegurarme que lo que te estoy diciendo con un libro sea verdad. No solo que te sea útil, sino que además sea verdad, porque si me equivoco y te digo algo que no es, perdón, en lo general no te servirá, pero lo peor es que puede hacerte daño. Cuando escribimos tenemos que tener mucha responsabilidad, y cuando se escriben manuales para una clientela cautiva no se tiene responsabilidad. Normalmente se copian lo que ya habían escrito otros. Si tengo algún pequeño cambio teórico, es medio un parche para acomodar algo que no cuadraba mucho. Entonces, toda la egiptología es como un gran andamiaje al cual yo le toco un naipe y se derrumba todo el edificio. Como por ejemplo el efecto piramidal. Bueno, vamos a ver un poco en la simbología esotérica. Ahora sí pasamos al esoterismo puro y duro. ¿Por qué? Porque como les dije, esoterismo... Sí, dime. ¿La diferencia entre esoterismo y ocultismo? Mucha. El esoterismo, lo que es el esoterismo en sí, es cualquier ciencia, cualquier disciplina científica que busca descubrir la realidad profunda que hay detrás de lo aparente, de lo evidente. Mientras que el ocultismo es una actitud. El ocultismo no es una ciencia. O sea, el que estudia ciencias ocultas no es un ocultista. Si las estudia para descubrir la verdad, es un esoterista. Si luego toma la actitud de ocultista, es que en lugar de decirte, mira, esto es una cigarrera, te voy a decir, esto pues es el cuadrado mágico en el que contengo el Nicotiana tabacum, que tal, y como no sepas lo que es el Nicotiana tabacum, vamos, un pitillo, ¿no? O sea, cuando empiezo a enredar las cosas para que solo lo entiendan algunos, estoy generando ocultismo. Y eso no es bueno para la sociedad. Sí es bueno si yo estoy dejando en una construcción unas claves para que no se pierdan. Si yo construyo unas pirámides con unas medidas perfectas para que cualquiera que pille esta pirámide en el futuro y saque las medidas, descubra lo mismo que he descubierto yo. Es decir, los que nos escribieron todo en Egipto no eran ocultistas, eran esoteristas. Nos los dejaron en un mensaje que no es realmente oculto. Es un mensaje bastante claro, aunque nos cuesta mucho deducirlo. Si aún dejando mensajes tan claros en la geometría, en los grabados, en los jeroglíficos y diogramas tan expresivos y tan bonitos, si aún así cuesta deducir, imagínate si hago un escrito oculto. Si hago ocultismo, pues ya lo más probable es que el mensaje se pierda. Porque estoy teniendo una actitud egoísta para que solamente mi clan, por ejemplo, con unas claves determinadas, pueda entender ese mensaje, no para una civilización. Porque en realidad todo conocimiento, no hay un conocimiento que sea peligroso per se. Sí que hay que administrarlo cuidadosamente a veces. Por ejemplo, hay cuestiones de la terapia piramidal que no las podemos publicar en internet, no las podemos escribir, solo se la tenemos que decir al terapeuta. Pero no es por ocultarlo, sino porque tiene que llegar a las personas que van a tener criterio para interpretarlo. Del mismo modo que no le voy a enseñar a manejar armas a todo el mundo. Me parece muy bien que la policía tenga un control de a quiénes se les va a dar una autorización de llevar arma, ¿no? Porque no le puedo dejar arma a un tonto violento que no ha hecho su catarsis en nada y que va a empezar a dar tiros por todas partes. Entonces, esto es lo mismo. Si yo hay gente que le digo, cuidado con la antipirámide, que no es lo mismo que estar dentro de mi pirámide. Debajo de la pirámide se forma un campo que también utilizo en terapia, es maravilloso, pero tiene unas limitaciones y unos condicionamientos porque si no puede hacer daño. Entonces hay cosas que yo las explico a todos, ¿no? Y unas pautas. Las excepciones de esas pautas no las puedo publicar, solo las tiene que saber una persona con criterio terapéutico. Porque el que no tiene criterio terapéutico va a coger la excepción como regla. Se va a olvidar que es una excepción. Pero salvo esos aspectos de administración del conocimiento, todo el conocimiento, lo que llamamos conocimiento sagrado, tiene que llegar a todo el público. Y mientras más gente lo coja, mejor. Y mientras más claro les quede, mejor. Sí. Que una de las formas para transmitir ese conocimiento a lo largo de las generaciones ha sido, como bien dices, dejar obras arquitectónicas en un este físico. Pero he estado investigando y tengo la intuición de que también otra forma que ese conocimiento ha llegado a día de hoy
es a través de eso que has dicho tú de clanes y a través de una actitud ocultista. No, Perdón, acabo la pregunta. sí, claro. Y mi pensamiento. Porque de esa forma ocultista se aseguraba que todo ese conocimiento se quedaba en un clan o en determinada gente, pues para no contaminarse, para no perderse, para que no les arrasaran y para mantenerse un poco al margen, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues durante la historia esos han tenido una actitud ocultista, entonces no saben, hasta ahí llega mi reflexión. Claro, no, sí, muy bien, está muy bien la reflexión, te lo explico ahora la diferencia. Por ejemplo, yo pertenezco a una orden templaria. Templaria de la Edad Media. Pertenezco a una orden templaria fundada en el año 400 a.C. 400 antes de Cristo. Los templarios somos muy antiguos. Entonces los templarios no empezó con... No, esa fue cuando una rama templaria tuvo en el año 1000 y pico. ¿Cuántos miembros tiene esa orden templaria ahora mismo? Ahora mismo unos 1700, más o menos la misma cantidad que cuando se fundó. Sí. No varía mucho, sí. No ha variado mucho a lo largo de los siglos, por ahí pocos, por ahí muchos. ¿En la cámara no tienes que cortar? No hay ningún problema, no necesito... No, yo puedo... Si hay algo que no puedo decir, no lo digo, ni ante las cámaras ni fuera de las cámaras. Porque yo me pregunto mucho... Claro, no hay problema. Yo pertenezco a una orden que se llama Votivum Hermeticus y soy el único vocero autorizado. Vocero, o sea, soy el único vocero autorizado. Puedo publicar. De hecho, simplemente, a ver, no tenemos una... A ver, un vocero es nada más que un miembro autorizado porque tiene un conocimiento y unas cualidades como para poder divulgar cosas de la orden. Sé lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Simplemente es eso. ¿No es otra cosa? No, en absoluto. Nunca he recibido persecuciones por ser templario. En esta época. En otra época, pues se nos quemó a más de medio millón. ¿Medio millón? Sí, en realidad. Sí, si ha habido realmente holocausto de verdad, ha sido el holocausto templario cátaro, es decir, templarios y cátaros perseguidos por la Santa Inquisición. Ahí nada de ya. Claro. Entonces, entre el año, pues en el año 1050 al 1400 y pico, pues hubo medio millón de templarios y cátaros quemados, perseguidos por todos los medios. Sí. Los cátaros son una rama templaria que practicaba el cristianismo a ultranza, es decir, por ejemplo, el pacifismo, cosa que pues fue una lesión histórica muy dura. Aprendimos los cátaros que no podíamos prescindir de la espada. Los pocos cátaros que sobrevivieron gracias a otros hermanos templarios que portaban espada, que no eran cátaros, porque cátaro significa puro, es el que practica la catarsis. De hecho, tengo escrito un libro que se llama Catarsis Cátara, en el cual pongo en la tapa: sin catarsis cátara, ni cristos ni hostias, porque realmente sin catarsis, sin purificación emocional, no se alcanza nada. Ahora, dentro de lo que es la catarsis, no implica que yo no pueda utilizar una espada, no implica que no pueda utilizar la violencia si es preciso defenderme o defender a un inocente, llegado a determinados extremos. Es decir, todo tiene que tener una razón, todo tiene que tener un equilibrio y tiene que tener una justificación. Y una justificación no es un pretexto, cuidado, cuando hablo de justificación, no de pretexto. Bueno, por ejemplo, dentro de las órdenes templarias siempre ha habido una actitud de aparente ocultismo, pero en realidad no ha sido ocultismo, ha sido el mantener ocultos determinados detalles para poder conservar mejor un conocimiento. Por ejemplo, durante la Inquisición hubo una persecución de todos los libros que no fueran estrictamente católicos. Entonces había que ocultar los libros, había que ocultar el conocimiento de alguna manera, pero había que ocultarlo, no destruirlo, si no hubiéramos quemado nuestros propios libros. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se les hacía una iglesia a los católicos. No os preocupéis, nosotros os hacemos las iglesias, y en esas iglesias les metíamos el conocimiento que ellos querían quemar. Además doble, ¿no? Tanto en el plano, en la escultura, en todo, en la matemática, en la geometría, en las esculturas. Entonces podéis ver, por ejemplo, en la iglesia, en cualquier iglesia templaria vais a ver a Baphomet. Baphomet, que es un macho cabrío, pero ese macho cabrío no tiene nada que ver ni con Lucifer, ni con Satanás, ni con toda esta mezcla, porque la iglesia ha diabolizado, se dice, no, sí, demonizado, diabolizado, ¿no? Todo lo que no sea estrictamente católico y se ajuste a su dogma, ¿no es cierto? Entonces, el Baphomet, en realidad, representa a las fuerzas naturales, no es otra cosa que un macho cabrío, no es otra cosa
que un ser de la naturaleza, un elemental en el idioma esotérico. Baphomet no es el diablo, Baphomet no es el mal de ninguna manera, al contrario, es lo que nos da de comer, es el que se encarga de proteger con sus leyes, porque es un conjunto de leyes Baphomet también, las leyes del principio vida, el principio de selección, el principio orden, organización. Entonces, las leyes del principio vida están representadas en Baphomet, no es otra cosa que un principio natural, uno de los 8 principios que componen la naturaleza del universo. Y sin esos principios, pues no tendríamos pastos, no tendríamos carne, no tendríamos huevos, no tendríamos leche, no tendríamos nada que comer. Y el estudio de Baphomet nos permite hacer una agricultura como la biodinámica. En realidad, ¿de dónde saca este señor Rudolf Steiner su tan maravillosa obra? Una obra realmente maravillosa, con una cantidad de conocimientos? Muchos de esos conocimientos los heredó, muchos los percibió directamente, pero directamente porque él tenía una preparación, era en unos planos de percepción que no era precisamente hablando, pero la gran mayoría de sus conocimientos los obtuvo de estas órdenes esotéricas. Entonces pudo desarrollar, entre otras cosas, la agricultura biodinámica, cosas así. Es toda una obra que recomiendo leerla y tenerla, ¿no? Toda la obra de Rudolf Steiner. Steiner se escribe. Sí, se llama antroposofía. Pero también el concepto de antroposofía se ha confundido mucho porque no es opuesto a la teosofía que desarrolló Elena Petrova Blavatsky. La teosofía es el estudio de Dios. La antropología es la relación del hombre con la naturaleza y el universo, que desarrolló Steiner. Pero son cosas absolutamente complementarias. No, o sea, todos los discípulos y maestros de Steiner eran también teósofos, pero teósofos de verdad. Ahora, hoy en día, la teosofía está muy infiltrada porque los libros de la teosofía están totalmente adulterados. Entonces, hoy hay muy pocos verdaderos teósofos. Aquellos que tienen libros de las primeras ediciones de antes de 1956 tendrán libros buenos. Los posteriores están todos adulterados. Bueno, también ahí hay ocultismo. Cuando se coge un libro esotérico y se lo transforma para meterle arquetipos judaicos, arquetipos católicos o arquetipos musulmanes o de cualquier religión, ¿no? Entonces, si le metemos arquetipos religiosos a un libro esotérico, ya estamos haciendo ocultismo, estamos degenerando el mensaje, porque el esoterismo no es una religión, no es una creencia. Lo que escribió Blavatsky no es nada para creer. Lo que escribieron Alice Bailey, todos sus discípulos, ¿no? Alice Bailey, la otra también muy importante para leer, bueno, pues quien busque encontrará los autores, ¿no? O los libros que escribieron los alumnos de Osho. No son libros religiosos, no son libros para creer en nada, son libros para desarrollar la conciencia, para despertar, para no necesitar creer. Yo no te pido que creas en las pirámides. Esto no es una religión. Los que hicieron las grandes pirámides no hicieron templos en ellas, si en todo caso templo del conocimiento. Como digo yo, los llamados templos egipcios, sí, podemos considerarlos templos porque son sagrados, pero no son sagrados del creer, sino del saber, tan sagrados como un campus universitario. Con perdón de las diferencias, porque en un campus universitario hoy en día se enseñan muchas estupideces. En un campus egipcio se enseñaban... Cuando puedas. Sí. Entonces, la orden de los Templar Botanicus, o bueno, a la que perteneces tú, perdona. Votivus Hermeticum. Votivus con B, las dos, ¿no? Sí, con V. Votivum. Votivum Hermeticus. Con V. Con V. ¿Y os lleváis bien con alguna otra organización parecida y os lleváis mal con alguna otra organización parecida? No nos llevamos mal con ninguna. Ah, qué guay, ¿no? No nos llevamos mal con ninguna orden templaria. No, muy buena pregunta, porque no nos llevamos mal con ninguna orden templaria. No, con ninguna orden. No, con ninguna de ninguna. Con la única que nos podríamos llevar mal es con algunas órdenes ocultistas, que no esoteristas, como estas órdenes a las que pertenecen los estudiantes universitarios, hijos de los dueños de los bancos del mundo. ¿Qué órdenes? Opus y tal.
como por ejemplo estos falsos Illuminatis, las Skull and Bones, todas estas que no son órdenes esotéricas, son órdenes ocultistas y son clanes de poder. No hay que confundir una orden hermética. ¿Pero y el Opus también está ahí dentro, no? Bueno, el Opus es, lo que pasa es que con esas, bueno, podríamos llamarle órdenes también, ¿no? Con esos clanes, con esas organizaciones religiosas no tenemos relación alguna. O sea, no tenemos ninguna. Y si tuviéramos, por ejemplo, mira, te digo más, dentro de nuestra orden templaria, en este momento hay más cristianos que musulmanes. Pero siempre han habido tantos cristianos como musulmanes. Desde que existe el Islam, nuestra orden es mucho más antigua, pero desde que existe el Islam, por circunstancias geográficas, muchos miembros de la orden, como la orden tenía, el Botimum Hermeticus tenía mucho movimiento en Asia Menor y en el norte de África, pues desde que existe el Islam, pues empezó a haber interrelación y muchos, como es hereditaria por parte paterna además, no necesariamente, y también se han apadrinado personas, pero entonces empezaron a haber musulmanes dentro de la orden. Y ahora mismo hay un poquito más cristianos que musulmanes, pero en algún momento han habido más musulmanes que cristianos dentro de la orden. Con lo cual no hay una pelea dentro de la orden entre musulmanes y cristianos, más bien todo lo contrario, y algo que fue muy notable, que una parte de una orden templaria muy concreta, que no recuerdo sus claves ahora, porque tampoco están así como te lo muestra la historia oficial. Nosotros tenemos nuestra verdadera historia. Del mismo modo que yo sé mi vida, mientras que mis vecinos no pueden saber mi vida, de ninguna manera. Tienen una idea aproximada, de, loco las pirámides, ese que andaba, que se iba, que venía, que desaparecía por año y después volvía, que... Claro, mis vecinos de mi casa de crianza, ¿qué saben de mi vida? Yo sé mi vida. Mi mujer ahora sabe mi vida, ¿no es cierto? Pero el resto de la gente no puede saber mi vida. Del mismo modo, ¿qué saben los católicos de lo que es la vida de los templarios? ¿Qué saben los musulmanes de lo que es la vida de un templario, a menos que pertenezca a la orden? Nosotros tenemos nuestra historia, toda escrita, toda documentada. Nosotros sabemos quién hizo lo que hizo, cuándo lo hizo, cuándo nos persiguió, quién nos persiguió y todo eso. En este sentido solamente hay un libro al público que se llama... de Otto Rahn. Otto Rahn es el autor, R-A-H-N, Rahn, Otto con doble T, Rahn. Se llama Cruzada contra el Grial. Ese libro es el único libro escrito con documentación verídica, constante en nuestras órdenes, aquí lo digo como templario en general. También, por ejemplo, hay muchos templarios católicos, No estamos peleados con ninguna de estas órdenes, interactuamos muchas veces, pero ellos pertenecen a una creencia. No son una orden esotérica, son una orden religiosa. Cuando se cree en un Cristo crucificado, cosa que históricamente nosotros sabemos que no es real, sabemos que el Cristo crucificado es un invento del Papa Pascual I en el año 810. Anterior a esa fecha no existe dato, figurita, cuadro, escrito, nada, absolutamente nada de un Cristo crucificado. De hecho, hay una anécdota del Cid Campeador, que las tropas del Cid Campeador les mandan de Asturias le mandan un obispo, y cuando el obispo se pone a hablar de que a nuestro Señor lo habían crucificado, el Cid Campeador saca la espada y le dice: la única cruz que vas a conocer es la de mi espada, como sigas diciendo esas blasfemias. O sea, no se tragaban todavía en el año 1000 y poco que a Cristo lo habían crucificado. Les costó mucho tiempo, hasta los Borgia, no, que pidieron una bula, porque todas esas familias monstruosas realmente, ¿no es cierto?, hasta que pidieron una bula para que ya el Papa dijera concretamente que se decidiera. De hecho, hubo papas y antipapas, ¿no?, que era por el poder papal, si no tenían ni territorio, no existía ni el Vaticano. Era el poder espiritual. Pero el poder espiritual, ¿por qué? ¿Y en base a qué? Pues que unos eran por el Cristo crucificado y otros por el Cristo no crucificado, o sea, la historia verdadera de Jesús el Esenio. Y la historia verdadera de Jesús el Esenio se encuentra en un libro que se llama La Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, de Ramiro de Granada. Está traducida al español. Tuve yo el honor de hacer las correcciones a la traducción, que era un cocoliche, ¿no? Pero bueno, tuve yo el honor de colaborar con Ramiro de Granada en esa parte y adjuntar el libro tercero de ese libro, que es el que está editado como Los 8 Equivaliones. Pero ahí pueden leer
Una parte que tampoco es toda la historia, y eso es el esenio, porque nuestras órdenes, como son derivadas también de los esenios, digamos que en el Votivum Hermeticus, creada en el año 400 a.C., una buena parte, que ni todos y posiblemente ni la mitad, eran esenios. Es decir, nosotros tenemos ancestros, no sé si por mi sangre, ancestros esenios, pero sí dentro de la orden a la que pertenezco. Y entonces sabemos la historia de los esenios, porque hay muchísimos escritos, muchas cosas que luego han tenido que ser cuidadosamente estructuradas para saber realmente cómo iba el camino, por ejemplo, de los esenios, porque había una misión de vida. Los esenios tenían una misión que empezaba en un camino entre Suecia y Noruega, en un pueblo actual donde ya encontré, en un sueño encontré la piedra. Fíjate, lo que no encontré sí que existe la magia, sí que existen cosas que no son sobrenaturales, hay toda una explicación natural a las cosas, ¿no? Pero en un sueño encuentro el sitio, porque no teníamos el sitio, y me pongo a buscar y resulta que ni por la orden, por internet encontramos el sitio, porque encontramos todos los datos y las referencias que concuerdan con los escritos, la piedra de Belanda. Bueno, otro día seguiremos con ello. Entonces tenemos todo un camino que hacían los esenios. Ese camino pasaba también por las pirámides de Egipto, y era muy importante eso, porque ahí no era donde los esenios enseñaban mayormente, sino donde aprendían. Es decir, ahí se quedaba siempre un grupo de esenios para tratar de llegar más al fondo, para interpretar el mensaje dejado. Y entonces cada vez que venía el grupo esenios, que duraba 14 años el viaje, o sea, 7 años de camino hacia Cachemira, la India, y después de vuelta por los mismos sitios otros 7 años para volver al pueblo de origen. Entonces, este camino de los esenios era un camino esotérico donde se mantenía el conocimiento esotérico, pero no solamente el espiritual, el de la arquitectura y la geometría sagrada, sino también el de la medicina, la agricultura, en fin. ¿Qué hacían los esenios? Pues eran un grupo muy grande, de varios miles de personas, nómadas, pero nómadas muy entre comillas, tenían un camino fijo y una misión muy puntual: enseñar todo lo que sabían, de medicina, de agricultura, de trabajar la piedra, de artesanía, de lo que fuera, de astronomía, de todo. Era una universidad móvil ese pueblo. Y cada uno enseñaba, al pueblo que llegaba enseñaba lo suyo, permanecían un tiempecito, enseñaban a trabajar, enseñaban y aprendían. Cualquier truco nuevo, pues uno que había encontrado cómo hacer unos metales o así, bueno, pues, y todo eso era un enriquecimiento permanente. Digamos que los esenios eran una universidad móvil, que duró aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el siglo III, y que fue combatido directamente por Constantino el Grande. Fue destruido el grupo esenio, bueno, dispersado, o sea, ya los que quedaban, pero unos cuantos fueron asesinados en Roma, porque una de las primeras órdenes que dio Constantino el Grande cuando se aposenta en Constantinopla fue ordenar la destrucción absoluta del templo de todos los dioses de Roma, donde se enseñaba metafísica, ni más ni menos, donde enseñó Jesús el Esenio 300 años antes. Entonces, pues ahí se destruyó a los pocos templarios que quedaban, porque eran templarios y esenios. Es decir, entre templarios y esenios ha habido una relación también muy estrecha. Ya les digo, no sé si la mitad o serían menos por la documentación que hay, pero una buena parte de mi orden fue fundada por esenios. Entonces sabemos que no tiene nada que ver con los judíos, no era una tribu judía como te ponen en tantos libros. ¿Qué tienen que ver los esenios con los judíos? Nada, en absoluto. Los esenios no creían en nada, absolutamente en nada. No eran crédulos ni seguidores de nada ni de nadie. Eran conocedores, que es distinto. Porque si yo conozco las leyes divinas, no necesito creer en Dios, le conozco. Si conozco los 8 Kivaliones, no necesito creer en Dios, le estoy conociendo. Yo conozco a mi amigo Khalid, no necesito creer que existe. ¿Existirá? ¿No existirá? A ver, ¿cómo te digo que sí? Hombre, te doy su teléfono y habla con él. Bueno, más o menos así, es con Dios. No necesito creer en Dios. Conozco sus leyes, por lo tanto le conozco a él. Cuando empiezo a estudiar sus leyes, me maravillo
y entro en una especie de meditación. Cuando escribo los 8 equivaliones, todo en estado meditativo, porque estoy escribiendo sobre conocimientos, objetivos, que puede entender hasta un chico de 12 años, con la cabeza un poquito amoblada, claro, pero porque si está 3 horas con los jueguecitos ahí, terminará idiota en poco tiempo, ¿no? Pero los 8 equivaliones, K-Y, equivaliones con K-Y. Entonces, bueno, este conocimiento me permite entender a Dios, por lo tanto no necesito creer, no necesito una actitud de fe, que además la palabra está adulterada, la palabra en realidad es fa, que significa engendra tu propia suerte y la tendrás, porque tú eres dueño de tu destino, ¿no es cierto? Entonces la verdadera palabra no es fe. Ah, yo tengo fe. No, no, yo tengo fa. Y de hecho fa es la nota del universo, la nota media del universo es fa, como nota musical. Y la palabra fa, ra, on. ¿Y Ra qué significa? Ra es el sol. ¿Y On? Engendra tu propia suerte y la tendrás bajo el sol, pero agrandado, el on es un, como nosotros, un camión, un buzón, un cabrón, ¿no? Todo es agrandado, el on. Bien, eso viene de Egipto. El español tiene mucha magia, ¿eh? ¿Saben por qué tiene el español tanta magia? Porque aparte de venir de una selección de palabras latinas, fue rellenada con palabras antiguas egipcias, con palabras antiguas árabes y palabras antiguas celtas. Y los celtas eran la parte más mágica de los vikingos. Entonces los celtas eran los guardianes, digamos, de la parte más esotérica de la civilización vikinga. Y cuando digo civilización es eso, que no eran 4 locos que cogían unos barcos y sabían navegar muy bien y se iban a conquistar pueblos y coger botines por ahí como te ponen en las películas. No, no, no. Los vikingos eran civilizadores, grandes civilizadores, no invasores. De hecho, fueron a América hace más de 15.000 años los vikingos. Echaron a los chinos de América. Echaron a los esclavistas chinos. Si buscan los mapas de Ecuador precolombinos, verán que todas son palabras que solamente entiende un chino, pero la entiende perfectamente, o sea, son palabras chinas. Toda la toponimia ecuatoriana del norte de Perú, del sur de Colombia, son palabras chinas. Pero así ocurre en muchos otros sitios. Ahí es la más impresionante porque no hay ninguna palabra que un chino no entienda. Esto significa casa perdida, esto significa perro muerto, esto significa canoas largas, todo son palabras chinas. Ahí los rasgos también Hombre, si miramos desde el punto de vista antropológico y miramos a los collas, a los aymaras y a los del Nepal, y la forma de las casas, la forma de vivir, la ropa, los dibujos, las músicas, pues sí, es lo mismo. O sea, tenemos una relación estrechísima. Bueno, pero ¿qué pasó? Que los chinos tenían... los chinos, los chinos así general no, pero digamos unos clanes chinos tenían esclavizada prácticamente América. Fueron los vikingos a América, echaron así, de hecho formaron un imperio que se llama Mongula. El imperio Mongula. Mongula significa fuera mongol. Mong, eran los Mong, era el clan chino, ¿no es cierto? Digamos la raza, no, pues no, bueno, sí, etnia, era de etnia mongola, pero los Mong eran la dinastía de esclavistas y el resto estaban esclavos, o sea, los cobrizos que habitaban América, que eran la gran mayoría, estaban esclavizados de esos pocos chinos. Fueron los vikingos y les dieron el piante a los chinos, por eso el imperio que formaron se llamó Mongula, que significa concretamente fuera de aquí Mong, Mong fuera, Mongula. Ula es fuera, en ese idioma que todavía se conserva en muchas tribus del Ecuador y del norte de Perú. En los queros también creo que Ula significa lo mismo. Pero así se formó el imperio Mongula, que luego una parte se conservó intacta, digamos que no tuvo grandes cambios a lo largo de los milenios, y a medida que fueron yendo hacia el sur y haciendo el mismo trabajo civilizador, conservando lo que había, mejorándolo, instruyendo a la gente, mejorando la agricultura y muchas cosas más, pero entre lo principal que hicieron fue con sus espadas sacar a los esclavistas de América, a los esclavistas chinos, echarlos de América. Entonces formaron el imperio Inga-Virgoch. Claro, pero nadie allá de los aborígenes te va a decir... Sí.
Y el norte todavía no se está... Más o menos se hizo lo mismo. Más o menos se hizo lo mismo. Lo que pasó es que en América del Norte los vikingos interactuaron muy bien con los cobrizos, pero no tenían mayormente esclavistas, porque los cobrizos del norte, mucho más puros, eran más grandes, de raza, y entonces los chinos no les podían esclavizar muy fácil. El hombre rojo de América del Norte, que ya está extinto, no queda ningún indio puro, ningún cobrizo puro, era otra raza, y una raza tan grande como los vikingos. Entonces esa raza no podía ser esclavizada por los chinitos, ni por más inteligentes que fueran, porque además estos que eran muy brutos, muy entre comillas, es decir, eran hombres muy sabios, pero muy ascetas, muy de vivir con lo justo, comer, tenían tanta abundancia además y vivían tan armónicamente con la naturaleza que lo han hecho hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces los hombres rojos, los descendientes y ya mezclados con otras razas, con chinos y con arios mayormente. Entonces, pues estas razas vivieron en el norte. América del Norte no tuvo prácticamente ni invasión china, ni tuvo problema con los vikingos. Los vikingos iban, interactuaban, cambiaban cosas, porque vivían igual, tenían los mismos arquetipos, detestaban la esclavitud, detestaban la violencia innecesaria, detestaban el comercio. Es decir, ni comercio, es decir, si me sobra algo o te hace falta algo, te doy todo lo que puedo. Y bueno, si me das lo que te venga bien. Entonces se intercambiaban presentes prácticamente vikingos con los hombres rojos de América del Norte. No hubo estos problemas que hubo en Centroamérica y en América del Sur. Porque con los mexicanos pasó, bueno, una historia muy larga. Una pregunta rápida, antes de que se me olvide. He leído que en Egipto, mucha población, en el antiguo Egipto, fumaba o ingería de alguna forma cannabis. Sí. El cannabis ha sido muy universal. No tanto como el tabaco, pero sí que ha habido en Egipto. Sí que ha habido en Egipto. ¿Y si me puedes decir en qué? No tenemos idea de cuándo, porque tendríamos que datar de dónde vienen los grabados que hay. Hay grabados. Entonces, no, yo en ese sentido, a ver, esas cosas me han ocurrido, pero no son cosas en las que un científico se pueda basar. Claro. Pero, ¿y qué porcentaje más o menos fumaba o qué sabéis vosotros? No lo sabemos. Mira, pero sí, por ejemplo, te voy a decir algo muy claro. Vale. Tenemos unos frisos, por ejemplo, en la isla Elefantina, y el otro día hemos descubierto otros creo que en el Templo de Horus. Bueno, no me acuerdo, pero hay varios ya, ¿no? Tocados de los diplomáticos de América. Es decir, tocados olmecas, zapotecas, que están bien claro que por ese tocado son además muy puntuales. O sea, sería una casualidad demasiado grande que aparezca de pronto alguien con esos tocados. Y no son normales. Y en el Museo del Cairo también. Y no son habituales. Sí, no hay muchos, porque si fuera un tocado de carácter habitual en Egipto habría más. Hay muchos tocados en Egipto, pero de esos hay 3 o 4, ¿no? Que los hemos visto en varias partes, así muy... Isla Elefantina, en otro templo por ahí y en el Museo del Cairo, nada más. Bueno, pero muy evidentemente olmecas, zapotecas. Es decir, que ha habido un contacto entre Egipto y Centroamérica. Seguro. Entonces, bueno, pues en Centroamérica pasó más o menos lo mismo. Hace unos 15.000 años, cuando empezaron a ir los vikingos a América, empezaron desde Centroamérica para abajo, echando a los esclavistas, porque la consigna más grande que tenían los vikingos era la libertad, no solo para ellos. Su espada era muy violenta contra el esclavista. Ellos eran de romper cadenas, no eran esclavistas. Por lo tanto, cuando te sacan películas de los vikingos que tenían esclavos o que tenían sirvientes, pues, hombre, sirvientes sí, claro, sirvientes sí. Los de la familia, los mismos de la familia que tenían que aprender a hacer cosas, tenían que trabajar el sirviente, como somos sirvientes nosotros entre nosotros. Si había uno que estaba castigado de algo, pues lo ponían de servicio. O sea, que no era un castigo, era un aprendizaje, no era un resarcir social. Ellos no tenían cárceles, o sea que si alguien era muy grave, pues lo tenían que cargar. Ni en reyes. Sí, los vikingos han tenido reyes siempre. Bueno, los faraones, cuando decimos faraones, posiblemente, como dice cierto autor por ahí, con el que no estoy de acuerdo en todo, pero sí en buena parte, es posible que no se llamaran faraones. Faraón era en la parte sacerdotal, en todo caso. Un faraón podía llegar a ser rey. Podríamos hablar de reyes egipcios.
pero no de faraones como mandatarios, porque el faraón es sobre todo un sacerdote. Y aquí quiero aclarar algo que no lo tengo en imágenes, pero las dos, luego veremos alguna, las dos coronas, ¿no es cierto?, del Alto y del Bajo Egipto. Bien, pues eso es un cuento. Eso es un cuento, totalmente. Una corona, la corona blanca, que parece un bonete con una especie de ampolla arriba, esa es la corona sacerdotal. Sí que era el señor de las dos tierras, el faraón, cuando llegaba a faraón un individuo con esta graduación. Es decir, como la política era democrática, no era dinástica, los faraones eran elegidos. No gobernaba el hijo de... que esto es un error total. No gobernaba el hijo del gobernante, porque ser el hijo del gobernante no es nadie. Gobernaba aquel que reunía todas las cualidades para gobernar, y encima las tenía que demostrar públicamente en el Jebseb. Pero, por ejemplo, el Jebseb, una especie de fiesta de conmemoración de que se hacía de la que vienen las Olimpiadas. Cada 4 años le tenía que demostrar al pueblo que tenía fuerza para dominar a la serpiente, para dominar a un toro y no morir en el intento. De ahí vienen las corridas de toros en España, porque los egipcios han estado aquí. O sea, esto es muy ancestral. Y cuando digo que los egipcios han estado aquí, lo digo además con todas las confirmaciones más o menos recientes, porque en el Museo de Alicante tienen cuestiones y cosas de los egipcios que han estado aquí. O sea, que es algo que está demostrado. Entonces, las corridas de toros, ¿de dónde vienen? Pues las corridas de toros vienen del Jebseb egipcio, donde el faraón se tenía que enfrentar solito, pero sí, sin capas y sin asistentes, ¿eh? Y se tenía que enfrentar a un toro bravo que le preparaban el toro más bravo posible. Y se tenía que enfrentar muchas veces en un laberinto fabricado, ¿eh? Todo esto estaba instalado en lo que ahora es el complejo de Zoser. Durante milenios fue eso. El complejo de Zoser no se construyó para eso. El complejo de Zoser puede que tenga, como en todo Egipto, unos 300.000 años. Vamos ubicándonos en los tiempos. ¿Cuándo se construyeron las primeras pirámides en Egipto? ¿Cuándo se construyeron los templos? Esto no fue una sucesión de cosas del padre, del hijo, del faraón. No. Tampoco sabemos si se construyeron en 20 años. A lo mejor sí, capaz que tardaron menos de 20 años en construir todo Egipto. Pero todo Egipto empezó por construir el Nilo. ¿Qué? Sí, construir el Nilo.